Agricultura de este tema en particular, del tema de decisiones. Y como cada evangelicultura, me gustaría empezar haciendo una pequeña, ¿cómo se le llama? Recapitulación sobre lo que ya hemos visto hasta ahora. Recuerda que Evangelio y Cultura es como estas series o estos temas que todos están conectados entre sí. Es una serie, entonces necesitas tener las 4, 5, 6 sesiones que se hayan hecho para poder comprender como el todo, ¿no? A la luz de eso, ¿qué te acuerdas que vimos en las sesiones pasadas de Evangelio y Cultura? Esta es la 4. Tomar decisiones. En la primera, los tipos de decisiones, ¿no? De juicio, de justicia y de identidad. Ajá. Y luego la segunda, el interior del hombre. ¿De ahí? La tercera no existe. Ok. Entonces así como una... Tus decisiones se atrapan según tu salud espiritual. Ajá, exactamente. Así como una recapitulación rápida, ¿no? La primera sesión nos dedicamos a ver la parte del hombre como tal. El hombre es un ser que tiene que tomar decisiones. Sí. El hombre por naturaleza va a tener que tomar decisiones en su vida. Es algo que lo caracteriza como hombre. Los animales también toman decisiones, pero las decisiones de los animales se reducen a instinto, por así decirlo. ¿Sí? Hay ciertas cosas como ya preprogramadas en los animales que lo hacen ir por aquí o por acá. En los hombres tenemos conciencia, tenemos raciocinio, tenemos esta capacidad de sopesar las cosas, de decir por acá o por acá. ¿Sí? Podemos tomar buenas decisiones o malas decisiones. La primera sesión se dedicó simplemente a ver eso, ¿sí? El hombre y las decisiones. La segunda sesión, ya hablando como un poquito más como cristianos, se dedicó a ver cómo Dios obra en medio de las decisiones. Cuando tomamos decisiones, no son meramente algo que sea nuestro y yo tengo que decidir y todo depende de mí, todo está en mis manos, y si algo malo pasa, yo tengo la culpa. Somos responsables de nuestras decisiones, pero también reconocemos que Dios es soberano sobre nuestras decisiones. ¿Sí? Veíamos en esta sesión que todas nuestras decisiones están bajo la soberanía de Dios, buenas o malas. La sesión número 3 hablábamos de nuestra salud, específicamente de nuestra salud espiritual, es decir, qué tan diligente eres con tus estudios, qué tan diligente eres en cuidar las disciplinas cristianas, qué tan diligente eres en no irte por lados que no debes, etcétera, etcétera. Y el argumento era básicamente, como lo decía el pastor Aarón, tus decisiones van a ser tan buenas como tu salud. ¿Sí? Si eres un deportista y no estás saludable, no vas a poder jugar muy bien. Sí, esa es la realidad. Si eres un deportista y no estás en forma, no vas a poder jugar muy bien. Si eres un deportista que se cuida mucho, que cuida mucho su cuerpo, cuida mucho su físico, lo que come, su energía, que hace entrenamiento diario, cuando juegues vas a estar en una mejor forma posible. Eso te lleva a que vas a jugar de una forma excelente, mejor, o va a haber muy poca posibilidad de errores. ¿Sí? Entonces te hago así como un listado de ideas que vimos a través de estas primeras 3 sesiones con la intención de ir como recapitulando y recuerda conectar. ¿Sí? Lo que ya vimos, lo que ya aprendimos, hay que conectarlo con esto que vamos a ver hoy. Entonces vimos ideas como las decisiones son parte de la vida humana, vimos ideas como no tomar decisiones es algo imposible, no existe la objetividad, todos estamos sesgados por algo o algunas cosas. Lo que nos influencia puede estar clasificado en categorías. Hablábamos de beneficio, relaciones y cosmovisión. No sé si recuerdas eso, que decíamos que todas nuestras decisiones siempre tienen como influencia de esta parte. ¿Sí? Siempre estoy pensando en cómo afectan mis relaciones, cómo me beneficia o cómo me hace mal, si me incomoda o me es cómodo, me es fácil, me es difícil, pienso en ello. Y mi cosmovisión, y esto aplica para todo tipo de personas. La cosmovisión también entra en la religión. En nuestro caso, nuestra cosmovisión es una. Esta debería dominar todo lo que decidimos. En el caso de los hombres, la cosmovisión del hombre generalmente es uno mismo. Y entonces se regresa como a beneficio. ¿Cómo me beneficia a mí? Veíamos que Dios es soberano sobre todas las cosas.
veíamos que nuestro telos es glorificar a Dios. ¿Recuerdas qué es el telos? Ajá, la meta definitiva del hombre. La meta definitiva del hombre es glorificar a Dios. Dios ha prometido guiar a su pueblo. Dios tiene cuidado de nosotros. Nuestro punto de partida para una toma correcta de decisiones comienza en la fe. Necesitamos una vida espiritual saludable para tomar decisiones saludables. Y tomamos decisiones correctas cuando nos preparamos para tomar decisiones correctas. ¿Sí? Entonces, es así como una pequeña encapsulación de lo que ya hemos visto hasta ahora. Sí, espero que sí te sea como familiar, que puedas como recordar más o menos. Entonces, bajo estas ideas y otras tantas, ahora nos vamos a dedicar a hablar sobre la parte práctica. ¿Sí? Hoy procuré hacerlo con puntos prácticos, cosas que hacer, no meramente teoría, sino cosas ahora sí, qué hacer, qué debo de empezar a hacer, cómo debo tomar decisiones cuando me veo con una decisión frente a mí, qué curso de acción debo de tomar. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, te puse poquitas preguntas y me gustaría que lo que hicieras es que tú anotaras de la forma que tú mejor lo entiendes. ¿Sí? Esta es mi proposición mi propuesta de cómo tú puedes tomar decisiones, ¿sí? Pero ahora sí que acomodarla como tú digas, ok, esto es más o menos lo que yo hago, esto se acopla a cómo yo lo puedo hacer. ¿Sí? Y me gustaría dar 2 notas importantes antes de entrar en tema. Primero, lo más relevante que vas a sacar hoy de aquí, más que decir como, ya sé cómo tomar decisiones, ¿sí? O ya sé qué pensar y qué no pensar cuando tomar decisiones, o ya sé estas verdades y estas no verdades. Es que quiero que observes la diferencia entre la mentalidad de alguien que se hace llamar hijo de Dios y su toma de decisiones, y que la contrastes con la toma de decisiones del mundo. Yo supongo que todos tenemos amigos que no son cristianos o conocidos o nos relacionamos con personas no cristianas, y en algún punto asumo que les has preguntado o los has visto tener que tomar alguna decisión. ¿Sí? Si no lo has hecho, acércate con alguno de ellos y pregúntale, ¿qué haces tú cuando tienes que tomar una decisión? Y quiero que lo analices y lo contrastes. ¿Cómo es que toma decisiones una persona secular, una persona no creyente? ¿Y cómo es que eso se compara a la forma en la que nosotros tomamos decisiones? Si no hay ninguna diferencia, estamos haciendo algo mal. Entonces, lo que más quiero que te enfoques aquí, lo que más quiero que observes es perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos nosotros en comparación con la perspectiva que tiene el mundo? ¿Cuál es nuestra perspectiva sobre cómo tomar decisiones en comparación de la perspectiva del mundo sobre cómo ellos toman decisiones? En el mundo has de topar muchísima gente que toma decisiones de forma diferente. Hay algunos que son impulsivos, que actúan nada más por instinto, por intuición, porque no, es que yo quiero esto y voy a hacer eso. ¿Sí? Oye, no te conviene. No, es que yo lo voy a lograr. O sea, yo voy a trabajarlo hasta poder lograrlo. Yo sé que no es una buena decisión en este momento, pero en unos años vas a ver que me sale. ¿Sí? Y esa es una mentalidad que está muy presente en el mundo. En contraste, nosotros tenemos como este margen, ¿no? Decimos, aquí es donde tenemos que tomar nuestras decisiones. Entonces, primero, observa la perspectiva. Más que observar los puntos prácticos, o más que observar el voy a hacer esto y esto y esto, o más que verlo como un manual de tomar decisiones, observa la perspectiva. Presta atención a eso. Segundo, cuando estamos hablando del tema de tomar decisiones, específicamente del tema de ética cristiana, de lo que llamamos bueno o malo, hacer, no hacer, sí, no. Cuando hablamos de todo esto, es un tema exageradamente amplio. No sé si alguna vez te has metido a leer algún libro, algún artículo o algo por el estilo, pero es un tema muy, muy, muy amplio. Y eso quiere decir que es un tema que no voy a poder cubrir en 4 o 5 sesiones. Sí, de hecho, yo creo que necesitaría unas 20 sesiones tal vez para cubrir una parte considerable. Sí, eso no va a pasar. Y con eso lo que quiero hacer es invitarte.
invitarte a que tomes esto como voy a llamarlo un curso express de cómo tomar decisiones. ¿Sí? Un curso express de como una introducción a toma de decisiones sabia. ¿Sí? Pero no te quedes nada más con esto. Dedícate tú también al estudio. Hablábamos en la edición pasada que necesito estar saludable para poder tomar decisiones saludables. Y una de las formas en la que alguien es saludable es preparándose. ¿Preparándose para qué? En el caso de un deportista, pues para su deporte. En el caso de un cantante, pues para su desempeño en el escenario. En el caso de alguien que tiene que tomar decisiones, preparándose para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Cuáles son las pautas? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cuáles son las excepciones si es que hay? ¿Sí? Y todo eso lo puedes encontrar leyendo, estudiando, aprendiendo, ¿sí? Preguntando, cursos, no sé, diplomados de toma de decisiones, lo que tú quieras. El punto es, no te quedes nada más con esto que yo te estoy diciendo porque es muy poco. ¿Sí? Ahora sí, si me acompañan ahí en sus Biblias y vamos a Proverbios. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En la edición de hoy vamos a hablar de dos cosas. Lo primero es sabiduría, lo segundo es consejos prácticos. Continuando desde esta idea que expusimos la semana pasada, cuando hablamos de una buena toma de decisiones, no estamos hablando meramente de una acción que hacemos algunas veces en el transcurso de nuestras vidas. La toma de decisiones no debes de verla meramente como cuando estás enfrente de dos caminos. Aquí es toma de decisiones. La toma de decisiones es algo que ocurre en todo el transcurso de tu vida, aun cuando no estás tomando decisiones. Y ese es un punto clave. La toma de decisiones ocurre aún cuando no estás tomando decisiones. Porque tú sabes que tarde o temprano te vas a topar con alguna decisión que tomar. Lo dijimos en la lección 1, es inevitable. Va a pasar. Y entonces, un primer indicio de sabiduría es una persona que reconoce que necesita prepararse para tomar decisiones. En ese sentido, la toma de decisiones empieza desde antes de tomar la decisión, ¿sí? Mucho antes de que tengas que tomar una decisión. Siempre estamos en ese preparativo para tomar decisiones. En Colosenses 4:5 leemos que dice: vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y me voy a enfocar en este versículo en la primera parte. Vivan sabiamente. La toma de decisiones está inevitablemente ligada a la sabiduría. El tomar decisiones buenas es resultado de ser sabio. Y el ser sabio es una de esas cosas las cuales nosotros somos constantemente llamados a ser. Si lees la Biblia, si has leído la Biblia, que asumo que lo has hecho, espero que lo hayas hecho, te vas a dar cuenta que la sabiduría es un tema que está muy repetido. Si busca sabiduría, llama a la sabiduría, pide sabiduría, sé sabio, compórtate sabiamente, actúa sabiamente, habla sabiamente. La sabiduría está ligada a la toma de decisiones. Particularmente, el punto aquí es practicar sabiduría, vivir en sabiduría. Packer decía que en Efesios 5:17, cuando Pablo dice que debemos entender cuál es la buena voluntad de Dios, lo que está diciendo es que en cada decisión que tenemos que tomar, debemos de pararnos, tomar un paso atrás, analizarla y decir que tengo que entender cuál es el mejor uso que puedo hacer de esta oportunidad para agradar a Dios y traer gloria a su nombre. En esta decisión que está frente a mí, ¿cuál es el mejor uso que le puedo dar para agradar a Dios y traer gloria
a su nombre. Y lo que yo decida hacer en ese momento está ligado a mi sabiduría. ¿Qué tan sabio soy? Y a todo esto, ¿qué es sabiduría? Yo creo que la mayoría de nosotros ya tenemos como esta idea de qué es sabiduría, ¿no? O sea, somos familiares con el término, pero si te preguntara, ¿qué es sabiduría? ¿Cómo la defines? Esa es pregunta. ¿Cómo defines sabiduría? ¿Okay? La capacidad de filtrar las cosas a través del Evangelio. ¿Okay? De aplicar lo que estás aprendiendo. Bien. Sí. Aplicar lo que aprendes. Conocimientos, ¿ok? La habilidad de discernir mis motivaciones y mis objetivos, necesitamos poder alinearnos a lo que sé, de manera que viva conforme a lo que sé. ¿Ok? Creo que como la idea general va mucho como en esta idea, ¿no? Conocimiento aplicado a mi vida. ¿Sí? Como que por ahí va. ¿Ok? Packer decía que la sabiduría es la capacidad de aplicar los principios verdaderos bíblicos de una manera que produzca una vida correcta ante todo en términos de valores humanos. Es decir, los principios bíblicos que estoy aprendiendo los aplico a mi vida de forma que me hagan vivir correctamente. Aquí a lo mejor te suena un poco extraño la palabra correcta, porque ¿qué es correcto? Algo que mencionábamos, como que ha estado repetido también estas últimas reuniones que hemos tenido, es que todos los hombres somos creación de Dios. Y eso quiere decir que la única forma correcta de vivir es como creación de Dios. La Biblia, el conocimiento que la Biblia nos imparte, el entendimiento, la sabiduría o estos principios que vamos aprendiendo nos enseñan cómo vivir a la luz de que somos creación de Dios. Dios nos ha llamado a hacer algo y nosotros tenemos que vivir siendo eso que Dios nos ha llamado a hacer. Nuevamente Packer decía, la sabiduría es vivir de una manera que agrada y glorifica a Dios, porque ha encontrado lo mejor que hacer para la gente, para otros, para uno mismo, en cada situación. ¿Sí? Entonces yo puse esta definición. La sabiduría es aprender a aplicar los principios bíblicos a mi vida y vivir en base a ellos. ¿Sí? Principios bíblicos, aplicarlos y vivir en base a ellos. ¿Sí? Y esta realidad nos lleva a nuestra primera implicación práctica sobre la sabiduría, la cual es: la sabiduría exige conocimiento. La sabiduría exige conocimiento. Y aquí estoy hablando ahora sí de la parte intelectual. ¿Qué tanto sabes? Todos hemos presentado exámenes, asumo. No sé a quién le gustan los exámenes. Espero que todos concuerden conmigo de que no son mi cosa favorita en el mundo. Pero es evidente, y creo que tú puedes saber 100% cómo te va a ir en un examen dependiendo de lo preparado que estés. Puedes dedicarte a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y vas a decir, sí me saco un 90. O sea, sí me saco un 90. Si me va mal, 80. Pero, o sea, de que paso bien, paso. O puedes dedicarte a no hacer nada y decir, nada, pues mira, con suerte, 60. Si le ruego al profe, me pasa. ¿Sí? Pero estamos hablando de conocimiento. ¿Cuánto sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué no sabes? Yo creo que en ese tiempo que hemos estado estudiando más todos, una de las cosas más sorprendentes para mí ha sido saber que tantas cosas no sé. ¿Sí? Eso particularmente, saber que tantas cosas existen que no sé. ¿Sí? Porque luego dices, no, pues es que ya sé todo lo que hay por saber. No, es que no se acaba. ¿Sí? No se acaba y de repente, no, este es un nuevo término.
no, y que esto es esto, no, y que esto es cómo funciona esto, no, y que esto es cuando pasa esto y así. Ándale, esto. ¿Sí? Y no esta nueva doctrina, y no esta doctrina que es viejísima, pero que está aquí, y luego le cambiaron la palabra y entonces ahora es esta. Y no, que esta se liga completamente, y no vas a entender esta si no entiendes estas 5 primero. ¿Sí? Y entonces para mí es conocimiento. Necesitas saber. ¿Conocimiento de qué específicamente? De principios bíblicos. Claramente aprender principios bíblicos no es tan sencillo como suena. Adquirir conocimiento requiere dedicación, esfuerzo, tiempo. Es una disciplina cristiana como cualquier otra disciplina que existe. Pero un buen punto de comienzo en este largo, arduo, difícil trabajo de obtener conocimiento comienza con los libros de sabiduría. Oswald Chambers definía los libros de sabiduría, cada uno enseñándonos diferentes aspectos de la sabiduría, específicamente de cómo ser sabios en diferentes áreas de nuestra vida. Él decía que los salmos nos enseñaban cómo orar. Yo le agregaría, nos enseñan a sentir. Los salmos te enseñan cómo orar, cómo sentir. Si puedes leer un salmo y ves, no, pues es que está deprimido, es que está enojado, es que está enojado contra Dios. Y lees el salmo y dices, se vale siempre y cuando lo enfoque de forma correcta, lo comprenda a la luz de lo que es Dios, de lo que dice la palabra. Los proverbios nos enseñan a hacer, a obrar, qué hacer, qué no hacer, con quién estar, cómo actuar. Job nos enseña a sufrir, la actividad favorita de todos. Job nos enseña a sufrir. En medio de esa tribulación, en medio del sufrimiento, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde debe estar mi corazón? Cantares nos enseña cómo amar. Eclesiastés nos enseña a disfrutar. Que creo que este es uno de esos puntos donde nos falla a muchos y no somos conscientes de ello. ¿Cómo disfrutar? ¿Cómo disfrutamos de las cosas que tenemos sin que pase a ya me estoy yendo? ¿Dónde está el límite? ¿Y cuándo es que estoy fallando en disfrutar? ¿Has considerado eso, que puedes fallar en disfrutar a Dios? Y entonces creo que es algo importante que muchos somos inconscientes de que nos falla. ¿Sabes disfrutar de las cosas? Y por último tenemos Santiago, que Santiago también es considerado un libro de sabiduría. Y esto nos enseña cómo asemejarnos más a Cristo. Santiago es un libro más corto, pero es un libro más como, no sé, explícito voy a decir, más como así, a lo que va, más o menos. Entonces, ¿dónde comenzamos adquiriendo conocimiento? Yo recomiendo los libros de sabiduría. Léelos, conócelos. Todos hemos leído Proverbios y Salmos, la mayoría asumo que hemos leído Santiago, pero los demás, ¿sabes qué dicen? ¿Sabes de qué se tratan? ¿Los has leído? O has leído a lo mejor uno que otro versículo, pero nunca me he dedicado a hacer como una lectura completa, un análisis, este es el tema central. Entonces comenzamos leyendo la sabiduría que Dios ya puso ahí en su palabra para nosotros. Ahora, ya hemos dicho muchas veces que la Biblia no es un libro mágico, no es un talismán, no es un libro místico, no es un libro de hechizos, no es como que vas a leer Eclesiastés y vas, aquí dice esto, ¡pum!, ya estoy disfrutando. ¿Sí? No funciona así. El conocimiento es una parte importante y necesaria, pero no debe de quedarse ahí, lo cual nos lleva a la segunda implicación práctica. La sabiduría implica entendimiento. El entendimiento es conocer específicamente cómo vivir en respuesta a esta revelación de Dios. Una vez que conozco, ya leí Cantares, ya sé cómo está modelando ahí que debo de amar. Ahora, ¿cómo voy a aplicar eso a mi vida, en mi situación particular en la que estoy? ¿Cómo vivir en respuesta a la revelación de Dios? Y entonces la pregunta que debemos hacernos al leer palabra, al recibir enseñanza,
cuando estemos frente a un sermón, cuando alguien nos predique algo, cuando leemos un artículo, cuando leemos un libro, lo que tú quieras. Cuando leemos algo que sea edificación bíblica, la pregunta que debemos hacer, a la luz de esto, ¿cómo debo vivir? ¿Qué debo de hacer o qué debo dejar de hacer? ¿Qué debo de pensar? ¿Qué debo dejar de pensar? ¿En qué me debo enfocar? Claramente el entendimiento es algo muy difícil de obtener. ¿Sí? Gracias a Dios tenemos un recurso invaluable, que es la iglesia. La iglesia es el medio por el cual podemos adquirir entendimiento sano, ortodoxo, puro. Podemos ir y pedir ayuda. Y no solamente estoy hablando de una iglesia local, que es tu primer como fuente de ayuda, obviamente, pero también estoy hablando de la iglesia universal a través de los tiempos. Si vas a hacer un estudio de un libro y lo haces tú solo, nada más leyendo y viendo qué razonas tú en tu mente, te vas a equivocar. Y no es un tal vez, es un te vas a equivocar. Sí o sí te vas a equivocar, te vas a desviar. ¿Por qué? Porque estamos sesgados. Tenemos inclinaciones a ciertas cosas. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan. Y eso se va a ver al momento que yo esté interpretando este libro. Sin embargo, si yo me apego a lo que la iglesia a través del tiempo ha dicho, no voy a tener esa facilidad. ¿Sí? Y entonces, mi recomendación es que haz tu lectura, ora, medita, vuelve a leer. Interpreta tú de tu forma, agarra un comentario, lee el comentario, lee lo que la iglesia ha dicho a través de los tiempos y ve como corrigiendo, ve alineando, ve conectando las cosas. Sí, te vas a dar cuenta que las personas más ancianas son más sabias por mucho. Por último, es importante reconocer nuestra necesidad de sabiduría. Y esto nos lleva a la última implicación práctica de la sabiduría. La sabiduría exige humildad. En Proverbios 3, versículos 5 al 8, leemos que dice, Proverbios 3, 5 al 8. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Esta humildad es la práctica de dejar de confiar en nosotros mismos, comenzar a depender, a obedecer y a agradecer a Dios. Deja de confiar en ti mismo y empieza a depender de Dios. La humildad nos lleva a tomar mi juicio, mis ideas, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso que es bueno y malo, y echarlo a un lado. Y me lleva a ir a la palabra y ver lo que Dios llama bueno y lo que Dios ha dicho, esto es bueno, lo que Dios ha creado bueno, y tomarlo como bueno. Y a su vez ver lo que Dios ha dicho, esto es malo, y tomarlo como malo. Packer decía, la humildad se revela por lo menos de dos maneras. Aceptación de cosas que no puedes cambiar, cosas que están fuera de tus manos, y aceptación de la corrección en áreas de tu vida donde puedes cambiar y debes. Entonces, aceptación en áreas de tu vida que no puedes cambiar o en cosas que no puedes cambiar. Y aceptación de corrección en cosas que puedes y debes cambiar. Ahí se revela la humildad. Esta humildad reconoce, primero que nada, que Dios está obrando en todas las cosas y todas son para bien. Aun cuando nuestras circunstancias presentes no parezcan ser muy para bien, ¿sí? Aun cuando nuestras circunstancias se vean de una forma caótica. Y segundo,
Esta humildad es la que reconoce la necesidad de comunión. Es la que reconoce que yo solo no puedo. Yo solo soy incapaz. Yo solo me voy a equivocar. ¿Sí? Reconoce que necesita recibir el consejo de otros. Reconoce que necesita la ayuda de otros. Una vida espiritual saludable nos lleva a vivir sabiamente. Una vida sabia nos lleva a una buena toma de decisiones. Como que una idea general que te voy a estar expresando, o que te está expresando así en general, es que estos son como puntos muy chiquitos que tienen mucho más que aprender de. ¿Sí? La sabiduría no es meramente esto, es mucho más que esto. ¿Sí? Entonces, este nada es como una introducción, tómalo así. ¿Sí? Y tú dedícate también a buscar sabiduría, aprender sabiduría, conocer más sobre la sabiduría. Ok, entonces, sabiduría. La sabiduría es una cualidad necesaria para una buena toma de decisiones. Vamos a considerar la sabiduría, la búsqueda de sabiduría, como el preparativo para una buena toma de decisiones. Si me quiero preparar para tomar buenas decisiones, lo que voy a hacer es buscar sabiduría. ¿Sí? Ahora, asumamos que estamos enfrente de una decisión. Hay algo que tengo que decidir. Si ya estuve haciendo mis preparativos, ya puedo decir, bueno, no soy la persona más sabia, pero soy sabio suficiente para reconocer que necesito tomar esta decisión. Quiero que sea algo que glorifique a Dios. Quiero que sea algo que esté alineado a la palabra de Dios. Y necesito ayuda. ¿Qué hago? Entonces, ahora vamos a ver cómo evaluar decisiones. ¿Qué debo de considerar al momento de tomar decisiones? ¿Cuál debería ser mi curso de acción? ¿Qué debo de considerar? ¿Cómo sé si esto es una decisión correcta o incorrecta? ¿Cómo sé si esta es una decisión buena o mala? Y para esto me gustaría proponerte 3 cosas a considerar primordialmente cuando nos veamos frente a una decisión. 3 cosas a considerar: influencias, objetivos y consejo. Influencias, objetivos y consejo. Consejo. No voy a decir que estos son definitivos ni que son los más exhaustivos, pero creo que son un buen inicio. ¿Sí? Creo que son algo bueno que puedes tener en mente, que puedes recordar y que siempre puedes acudir a ellos. O bueno, no acudir, pero sí considerar. Entonces, comenzando con influencias. Cuando hablo de influencias, me estoy refiriendo a todo aquello que va a afectar tu toma de decisiones. ¿Sí? Y estamos hablando de cosas como tus sentimientos, tus emociones, tus deseos, tus miedos, lo que quieres, lo que no quieres, ¿sí? A lo que le huyes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y me gustaría empezar hablándote de tus miedos, deseos y sentimientos. Los sentimientos son buenos. Esto es algo que ya hemos dicho muchas veces, pero no siempre son confiables. Nuestros sentimientos están, como el resto de nosotros, corrompidos. Y esto quiere decir que están mal enfocados, pero aún así tienen un uso muy sabio, que es el de reconocer qué es lo que realmente quiero, o reconocer qué es lo que no quiero, ¿sí? Reconocer qué estoy buscando o a qué le estoy huyendo. El mayor valor de nuestros sentimientos es que ellos nos dicen lo que queremos. Es como un indicador de lo que sucede en el interior, lo que valoramos, lo que tenemos, lo que es invaluable para nosotros. Si por el contrario has decidido que en la madurez de Cristo tus sentimientos deben ser ignorados, estás perdiendo una herramienta muy útil y muy buena. Difícil de controlar, verdaderamente difícil de controlar, pero es una herramienta muy útil y muy buena. Tus sentimientos debes de considerarlos, debes de analizarlos y debes de reconocer
¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Atrás de esta manifestación de enojo o de tristeza, ¿realmente qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está llevando a sentir esto? A la luz de eso, ahora sí, se trata porque me siento humillado. Si me siento humillado y entonces lo manifiesto en enojo. Ok, entonces es orgullo. O, estoy triste por esto y por esto y por esto. En realidad me siento solo. Y entonces ya sé que lo que quiero es no estar solo. Tus sentimientos son cosas importantes y son cosas buenas porque Dios las ha hecho buenas. La cosa aquí es que debes de considerarlos de una forma objetiva, lo cual puede ser muy difícil. ¿Sí? Y eso nos lleva a número 3, que es consejos, pero ahorita lo vemos eso. Dentro de influencias también tenemos tu carácter. ¿Qué tipo de personalidad tienes? ¿Eres una persona que evita conflicto? ¿Eres una persona que confronta? ¿Eres una persona que prefiere no meterse en problemas? ¿Eres una persona que prefiere quedarse en lo seguro y no arriesgarse? Decimos de esta parte de que estable, visionario y dominante. ¿Sí? Una persona dominante, esto. Entonces yo ya dije iba a hacer esto. Y ya está cerrado a hacer cualquier otra cosa. Una persona estable, no, tú decides. O no, mejor nada. Se cancela todo. Una persona visionaria es, no, vete por ahí, porque luego vas a poder hacer esto y luego vas a poder hacer aquello, a perseguir. ¿Qué tipo de personalidad tienes? Y no te estoy diciendo que lo categorices en esas 3, pero tú te conoces a ti mismo. Y si no te conoces a ti mismo, hay gente que vive contigo que seguramente te conoce bien. ¿Sí? ¿Qué tipo de personalidad tienes? A la hora de tomar decisiones, tu carácter va a afectar cómo tomas una decisión o cómo considera las opciones. Una persona estable seguramente va a mover así un poquito, hacer de lado una opción que para él sea como incómodo. Si una persona que no quiere salir de lo seguro, de su zona de confort, va a mover un poquito. ¿Sí? Estamos sesgados, tenemos ciertas inclinaciones a una cosa u otra. Entonces reconoce tu carácter y reconoce que esta opción, que no es una buena ni mala opción, meramente porque a ti no te gusta, la estás calificando como con puntos menos. ¿Sí? Y tercero, dentro de aquí de influencias, relaciones. Aquí no me refiero necesariamente a cómo va a afectar mis relaciones, como vimos en la lección 1, sino más bien cómo mis relaciones me afectan a mí. ¿Sí? Cómo mis relaciones me están afectando en lo que pienso, lo que veo, lo que quiero, etcétera, etcétera. Hablo de tu círculo social, con quién te juntas, con quién hablas, no sé, la mentalidad de la bolita como de manada, si lo quieres ver así. ¿Y a qué te está empujando a hacer? ¿Qué te está llamando a hacer? Si estás en un círculo social que está constantemente diciéndote, no, es que tú tienes que lograr éxito, éxito, lograr éxito, éxito. En tu mente, en tu corazón va a estar esa idea de tengo que lograr éxito, éxito, porque es lo que siempre estás escuchando. ¿Sí? Y entonces considera cuál es tu círculo social y qué tan sesgado estás a eso, a lo que te impulsa ese círculo en el que te mueves. ¿Sí? Entonces, en influencias tenemos sentimientos, carácter, relaciones. Después pasamos a objetivos. Lo segundo que debemos de considerar en nuestra toma de decisiones son nuestros objetivos. Específicamente, lo que queremos lograr en esta situación. ¿Qué quiero lograr a través de esta decisión que estoy tomando? ¿Qué es lo que estoy buscando? Una persona puede aceptar un trabajo en una ciudad muy lejana con el objetivo de una mejor economía para su familia. Este no es un mal objetivo, realmente no hay nada malo en ello. Si quieres una mejor vida, una vida más estable, una vida más saludable para tu familia, no tiene nada de malo. Pero a lo mejor su familia no necesita una mejor vida. A lo mejor viven bien, si no necesitan más. Si están a gusto, están cómodos, tienen suficiente. ¿Sí? Y entonces, si este fuera el caso, ¿cuál sería la razón de aceptar este trabajo? Como lo mencionábamos en semanas pasadas, nuestro telos es glorificar a Dios, es agradar a Dios, es hacer lo que
Dios dicho que es bueno de hacer. Esta es nuestra meta definitiva, pero no es como que vamos a decidir, no glorificar, vámonos por acá, con todo, y ya, glorificamos a Dios, ya cumplimos nuestra meta. Hay muchas decisiones que tomar que nos van a ir llevando a esa meta definitiva, ¿sí? Y entonces, esta decisión que está frente a ti, ¿cómo la estás enfocando para glorificar a Dios? ¿Sí? Esta decisión que está frente a ti, ¿se está alineando a esa meta definitiva o se está saliendo, se está yendo hacia otro lado? ¿Sí? Tal vez Dios pueda ser más glorificado si, como por ejemplo en este ejemplo, la persona rechazara el trabajo. Tal vez glorifica más a Dios que esta persona se quede ahí donde está viviendo, se quede sirviendo a su iglesia que pues está ahí, que ya ha conocido de años, donde es útil esa persona estando ahí, ¿sí? Porque ya conoce, porque ya sabe, porque ha movido ahí las cosas, ¿sí? Porque su familia no necesita más dinero, porque su familia ya está bien, ¿sí? Porque ahí sus hijos ya tienen sus relaciones, porque ahí su esposa ya tiene sus amigas, su bolita ahora sí que de iglesia, de comunión, ¿sí? Tal vez Dios es más glorificado ahí, o tal vez Dios es más glorificado si se van. Tal vez si se van pueden hacer buenas cosas estando allá. Si él trabajando allá puede glorificar a Dios de una forma más grande, ¿sí? A lo mejor con más economía puede dar más a los pobres, ser más generoso, ¿sí? Y eso puede glorificar más a Dios. Y entonces estamos en una encrucijada. Opción A, glorifica a Dios. Opción B, glorifica a Dios. ¿Qué escoges? Dios nos ha dado libertad. Y en esta libertad, si sabemos que cualquier cosa que elijamos glorifica a Dios, puedes elegir libremente. Puedes elegir, voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Porque yo sé que cualquiera de las dos cosas glorifica a Dios. Y entonces, no hay error. Ninguna decisión es incorrecta. Simplemente es que la decisión te va a afectar a ti. La forma en la que vives, dónde estás, con quién te juntas, te va a afectar a ti. Pero ninguna decisión es incorrecta. Y eso es algo que también tenemos que aprender a reconocer. Hay ocasiones donde simplemente tenemos que decidir. Y no es que, escogí mal, ya no glorifiqué a Dios. No. Puedes glorificar a Dios estando donde estás. ¿Sí? Tenemos esa libertad. Packer decía, una evaluación sabia también calculará las consecuencias de las opciones que están abiertas y buscará discernir cuál de los posibles cursos de acción producirá los mejores resultados, no solo para uno mismo, sino para todos los involucrados y para la causa del reino de Dios y su alabanza. Si mi decisión, opción A u opción B, las dos glorifican a Dios, las dos ayudan al reino de Dios y su alabanza, ¿cómo afectan a los involucrados? ¿Cuál beneficia más a los que están involucrados? Si me voy a llevar a toda mi familia, ¿cuál opción es mejor para ellos? Cualquiera de las dos es buena para ellos, ¿ok? ¿Cuál es mejor para mí? ¿Cuál me beneficia más? ¿Cuál me ayuda más? ¿Cuál me permite hacer las cosas que tengo que hacer con más diligencia? Y así vete llevando. Pregunta clave: ¿por qué y para qué hago esto? ¿Por qué y para qué hago esto? Cuando tenga que tomar una decisión, tengo que analizar mis objetivos. Y la mejor pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué y para qué hago esto? Supón que vas a irte de la iglesia, ¿sí? Supón que estás enojado con la iglesia. ¿Por qué? Ok, decidiste irte a la iglesia. ¿Para qué? ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde vas a ir? ¿O simplemente te fuiste con un por qué sin un para qué? Una decisión sabia tiene objetivos claros. Tiene metas claras a corto, mediano, largo plazo. ¿Por qué y para qué? Y por último, la última cosa a considerar en una toma de decisiones es el consejo. El consejo es, por definitiva, una de las cosas más importantes, ¿sí? Uno de los apoyos más valuables
para una buena toma de decisiones. La gran variedad de personalidades o de diferentes perspectivas que hay en el pedir consejo a diferentes personas te va a abrir un panorama muy diferente, ¿sí? Especialmente cuando estás tratando con personas ya de experiencia en eso que estás decidiendo. Si estamos hablando de trabajo, obviamente la persona que ya se jubiló, que tiene mucha experiencia con respecto al trabajo, lo que te conviene, cómo está el mercado, si lo que es bueno, lo que es malo, ese tipo de trabajo te va a pasar esto y esto y esto, ese tipo de trabajo es muy pesado y así, te puede dar un muy buen consejo respecto al trabajo. ¿Sí? En cambio, si pides trabajo a una persona que acaba de salir de la universidad, jale. Si te pagan chido, ahí. ¿Sí? Ya lo demás pasa a segundo. ¿Sí? Pero la cosa aquí es que no somos nada más 2 personas, somos muchas personas. Y puedes pedir consejo a todas las personas. Si necesitas consejo en tu matrimonio, puedes pedir consejo a otros matrimonios. Si eres un soltero, puedes pedir consejo a alguien casado, si ese es el tema que estás como queriendo pedir consejo. Si es algo que se trata de amigos, pide consejo a alguien que tenga amigos. Si es un consejo hacia cómo tratar a tus hermanos, pide consejo a alguien con hermanos. ¿Sí? Y en la iglesia puedes encontrar todo tipo de personas que todas ellas te pueden aconsejar sabiamente. ¿Sí? Y eso también implica esto para nosotros. Como iglesia debemos prepararnos para tomar decisiones propias, pero también para aconsejar a otros en sus decisiones. La toma de decisiones no es algo individual, es algo que hacemos como iglesia también. ¿Sí? Es algo donde la iglesia debe estar involucrada completamente, especialmente en decisiones grandes. Obviamente no voy a marcarle a Franci, oye Franci, es que como que quiero un Starbucks, ¿tú qué opinas, sí o no? Puede que sea innecesario hacerlo, puede que sea bueno, puede que sea innecesario. ¿Sí? ¿Los chilaquiles me los como con frijoles o con crema? O los dos. ¿Sí? No en todo necesitas pedir consejo, pero siempre es bueno. Y mientras más grande sea tu decisión, más puedes depender y más debes de depender de la iglesia y del consejo que la iglesia te dé. Sobre el consejo, algunas cosas que debes de tener en mente es: conoce a tus consejeros, conoce a la persona que te está aconsejando. Si conoces a la persona, sabes también sus inclinaciones, sabes también sus sesgos, lo que él piensa, cómo él ve las cosas. ¿Sí? Sé completamente honesto. Habla abiertamente sobre lo que tú quieres que pasara, te gustaría que pasara, lo que tú no quieres que pase, lo que estás queriendo evitar a toda costa. ¿Sí? Habla sobre lo que te da miedo, lo que te puede llegar a emocionar, ¿sí? Sobre cómo te sientes al respecto, sobre lo que, sé completamente transparente, sé honesto cuando estás pidiendo consejo. De esa forma, la persona te va a dar un mejor consejo, te puede dar un mejor consejo. Y eso va a resultar en una mejor decisión. Conversa abiertamente, en voz alta, háblalo. Hay personas que son de pensar ellos, yo lo voy a poder estar aquí, lo voy a estar pensando y así, así, así. Y cuando vas y pides consejo, en realidad tú ya tomaste una decisión. Y lo único que estás viendo es si alguien te dice así como que sí, ándale pues, y ya, va pues, entonces sí, si la puedes tomar con seguridad o todavía con miedo, pero ya tomaste una decisión. Eso no es algo que debamos de hacer. Habla abiertamente. Ve con las personas y dilo: estoy pensando hacer esto, estoy considerando hacer esto, ¿sí? No sé qué decidir entre esto y esto. Pero dilo así, ahora sí que palabras, no pensamientos, palabras. ¿Sí? Da tiempo para pensar. Cuando pides un consejo, da tiempo a la otra persona de pensar. Y no quiere decir dale 5 minutos. ¿Sí? Ve al baño, piénsalo y cuando regreses me dices. No, dale tiempo. ¿Sí? Piénsalo en la semana y vamos a juntarnos
este día y pues ya me platicas qué has pensado, qué consideras al respecto. ¿Sí? Da tiempo para pensar. Algo que en lo que leía que decían, que recomendaban mucho, que creo que es algo bueno, es que juntes a toda la iglesia, expongas tus opciones, tu situación y digas, júntense a desayunar, piénsenlo, platíquenlo y me hablan cuando ya hayan llegado a un... Sí. Y eso me parece que es algo muy bueno, especialmente porque cuando estamos en medio de una situación difícil, la persona menos capacitada para tomar una decisión soy yo. La persona menos capacitada para tratar una herida grande es la persona herida. La persona más capacitada es la externa, que ya está preparada, que ya sabe, que ya conoce, que ya viene con todo su kit. ¿Sí? En este caso, la iglesia. ¿Sí? La iglesia te puede ayudar tremendamente. ¿Sí? Así que busca ayuda en la iglesia. Siguiente, escucha con humildad. Humildad es reconocer que yo estoy equivocado, que yo puedo estar equivocado, que yo tengo deseos, que yo tengo cosas que quiero, que lo que alguien me pueda decir, aunque a lo mejor no me guste, puede que tenga razón, puede que sea más sabio que yo, puede que esa forma de actuar, esa decisión particular que me está recomendando sea mejor que lo que yo había pensado. Pero necesitas actuar en humildad, necesitas escuchar con humildad a lo que te dicen. Incluso de la persona que pensaría es como que, ¿ese qué vas a ver? Por ponerte un ejemplo, en la escuela la mayoría de los profesores eran jóvenes, eran muy jóvenes, o sea, tenían 25 años, 23. De hecho, muchos de los alumnos eran más grandes que los profesores. Y había un profesor en particular que sabía un montón, o sea, sabía... Nadie le quería preguntar cosas porque de repente le preguntabas y hazte cuenta que te explicaba todo el libro sobre ese tema en particular. O sea, todo. Y una pregunta que tú dices, no, pues 5 minutos en lo que me responde, oye, ¿qué es esto? No, discurso de 1 hora. No, es que todo empezó en este año y luego esta persona y luego pasó esto y luego ponen así y lo hacen así. ¿Sí? Pero nadie podía decir, no sabe. Y lo muy curioso con esta persona es que no tenía mucha experiencia en el campo. Si realmente nunca había trabajado en cosas así muy grandes, nunca se había ido a trabajar así muy grandes, simplemente sabía, ¿sí? Porque leía mucho, porque se preparaba mucho, porque estaba muy estudiado en todo eso. No voy a desechar el consejo que él me dé, simplemente porque no tiene experiencia en ese tema, ¿sí? Porque conoce, ¿sí? Y en ese sentido, tú y yo también debemos de reconocer en humildad que las personas que puede que no tengan experiencia en lo que nosotros preguntamos, no significa que no sepan. ¿Sí? Una persona que no tenga hijos no significa que no pueda aconsejarte en cómo educar o cómo tratar o cómo hablar con tus hijos. Una persona que no esté casada no significa que no pueda darte consejo de cómo vivir en tu matrimonio. ¿Sí? Una persona que nunca haya tenido noviazgo no significa que no pueda darte consejos sobre es bueno, es malo, qué hacer, qué no hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no rechaces el consejo de nadie. Pide consejo a muchos. Y por último, establece relaciones. Hay cosas que son difíciles de pedir consejo en. ¿Qué opinas? ¿Trabajo aquí o trabajo acá? ¿Qué opinas? ¿Me compro esta casa o esta casa? Están cerquita, nada más es como diferencias mínimas. ¿Qué opinas? ¿Este carro o este carro? ¿Sí? ¿De qué color mi playera? ¿De este o de aquel? Hay cosas que son fáciles pedir consejo, pero hay otras cosas que son difíciles siquiera de hablar. Hay otras cosas que son difíciles de llegar con alguien y decirle, esta es mi situación, ¿sí? Porque me da vergüenza, ¿sí? Porque es una situación personal, porque es una situación íntima. Establece relaciones, ¿sí? Necesitamos establecer relaciones de tal forma que podamos llegar y decir, esta es mi situación, ¿sí? Así, ¿sí? Ni más ni menos. Y eso es un trabajo también muy duro y muy difícil, pero es algo que tenemos que hacer, especialmente si sabes que va a llegar un momento donde tienes que tomar una decisión difícil, ¿sí? Que va a llegar para todos un momento así. Cuando llegue ese momento, si llegara mañana,
pudieras tú venir con la iglesia, pararte aquí y decir, esta es mi situación, así está la cosa. ¿O te gustaría decir, a ver, voy a escoger a 3 nada más? 3 nada más se quedan, los demás se salen, se meten al cuarto, ¿sí? Y no dicen nada. Establece relaciones. Con estas 3 cosas que te presento, de cosas de considerar, estamos hablando de influencias, hablamos relaciones, objetivos, influencias, objetivos y consejos. Son un buen comienzo para que tú y yo podamos tomar decisiones sabias. Pero los preparativos empiezan ya. De hecho, empezaron ya desde hace mucho. Los preparativos para tomar decisiones sabias empiezan ya. Comienza a prepararte para algo que sabes que viene, aunque no sepas exactamente en qué día. Sabes que va a llegar. Prepárate de una vez. Empieza de poquito en poquito. ¿Sí? Empieza leyendo, estudiando, aprendiendo, preguntando. ¿Sí? Empieza relacionándote con otros, creando relaciones íntimas, aprendiendo a confiar en otros, aprendiendo a que otros confíen en ti para que también ellos puedan acercarse y pedirte consejo.